Ayer por la tarde, una turba de enajenados entró al Capitolio de los Estados Unidos llevando uniformes militares, disfraces de búfalos, algunos armados, y lo ocuparon durante casi 3 horas en las que vandalizaron las oficinas de los legisladores, se hicieron fotos ocupando la presidencia del Senado e incluso robaron parte del mobiliario, como un atril que ahora mismo está siendo subastado en Internet por cerca de $15,000. Fue un episodio patético, protagonizado por personajes que, a pesar de su apariencia esperpéntica y de las evidentes alteraciones mentales de algunos, deben ser tomados muy en serio, porque lo que hicieron ayer no fue ninguna broma, fue un intento de quebrar el orden democrático justamente de la democracia moderna más antigua del mundo, algo que nunca había ocurrido en la historia de los Estados Unidos. Se ha llegado a este extremo por la culpa de Donald Trump, que en los 4 años que lleva como presidente de los Estados Unidos se ha dedicado sistemáticamente a socavar las instituciones de la democracia norteamericana, desde las agencias de inteligencia hasta el legislativo, a inyectar odio con un discurso incendiario, absolutamente irresponsable y cargado de mentiras, la última y más descomunal de todas, que ha sido la repetida acusación de robo en su contra en las últimas elecciones. Una acusación sin ningún sustento, más de 60 alegaciones de fraude que han sido rechazadas por todos los tribunales de justicia locales, estatales y federales que las han visto, por la Corte Suprema, que incluye magistrados nominados por el propio Trump, que supuso el recuento manual de votos en Georgia, donde no se identificó irregularidades, así como un pronunciamiento del fiscal general William Barr, uno de los principales aliados de Trump, que dijo con todas sus letras que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no encontraba evidencias de fraude en las elecciones presidenciales del 2020. Por si todo esto no fuera suficiente, encima hemos escuchado al presidente de los Estados Unidos en una llamada grabada hace menos de una semana por el secretario de Estado de Georgia, republicano y votante del propio Donald Trump, donde lo presionaba para que encontrara, es decir, inventara los casi 12,000 votos que le faltaban para ganar en el estado. Todo esto no le ha importado a Trump, que ha mantenido su retórica negacionista y mentirosa, empujando él sí un abierto intento de torcer la voluntad popular por cualquier medio, incluido la violencia para respaldar sus mentiras, animando reiteradamente a sus seguidores a viajar a Washington para el día de la sesión conjunta de las cámaras de representantes y senadores que debía rectificar el triunfo de Joe Biden en las elecciones. Ahí sostuvo un mitin en el que repitió sus patrañas y arengó a sus seguidores a cargar contra el Capitolio para darles a los republicanos débiles orgullo y audacia, es decir, para obligarlos por el camino de la amenaza a seguirle el juego y negarle la ratificación presidencial a Biden. ¿Por qué? Porque la estrategia comenzó a ser resistida dentro del propio Partido Republicano, incluso por los sectores que más defendieron a Trump, y porque Mike Pence, su propio y muy fiel vicepresidente, anunció que no obedecería a Trump, quien públicamente le había solicitado que violara la Constitución e interfiriera en el proceso de ratificación, algo que nunca ha ocurrido y para lo que Pence no se prestó. Lo que vino luego lo hemos visto en todas las televisoras del mundo, en vivo y en directo. Una embestida de cientos de manifestantes eufóricos, airados, que desbordaron al operativo policial que rodeaba al Capitolio, que ocasionó 3 muertos por problemas médicos y una por la respuesta de la policía, y que pudo haber tenido un resultado mucho peor si la policía, en lugar de retroceder, hubiera respondido con violencia. La situación no pudo ser más bizarra, puesto que en la práctica lo que tuvimos fue al vicepresidente de los Estados Unidos y a los legisladores republicanos que tuvieron que ser evacuados del Capitolio porque el Capitolio había sido invadido por una multitud que cumplía órdenes del mismísimo presidente de los Estados Unidos, quien se resistió, por cierto, a pedir que los manifestantes abandonaran el Capitolio hasta que no le quedó más remedio, cuando habían pasado horas desde el inicio de este episodio tan tremendo.
El intento de autogolpe de Estado ha sido tan evidente que los líderes de todo el mundo han criticado a Trump, como ocurrió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con la canciller alemana Angela Merkel, e incluso con supuestos aliados de Trump, como el primer ministro británico Boris Johnson o la líder de extrema derecha francesa Marine Le Pen. Este es el resultado de 4 años en los que Trump ha menoscabado sistemáticamente la democracia de su país, anteponiendo su ego enfermizo a su juramento de preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos. Trump terminará por irse, pero el daño ya está hecho, pues deja una democracia dañada y el ejemplo de que su absoluta falta de escrúpulos debe ser la norma para los políticos, así como un país profundamente polarizado, casi diría que convertido en un verdadero polvorín, alimentado por su racismo, su autoritarismo, su estupidez, así como por su capacidad para enajenar a sus votantes y seguidores que creen idioteces como que Trump es una víctima, que realmente perdió las elecciones o que Joe Biden es un socialista. Un sujeto que se proclama triunfador, pero que a consecuencia de sus 4 años de dislates perdió la presidencia y el control de las 2 cámaras, que llegó a la presidencia prometiendo hacer a América grande de nuevo, pero que deja a los Estados Unidos con la peor crisis económica y de empleo de los últimos años, con todo el país además en alerta roja por su manejo sin nombre de la pandemia del coronavirus. Un tipo que se ha burlado de la justicia al mismo tiempo que ha intentado protegerse el pellejo indultando a los condenados de su círculo interno por la trama rusa, que ha pensado en indultos preventivos para su círculo más cercano y que, según informa el New York Times, incluso ha venido discutiendo con sus asesores la posibilidad de indultarse a sí mismo, esto no es broma, en lo que sería un nuevo colmo del disparate permanente que arrancó cuando entró a la Casa Blanca. La pregunta que ahora queda por hacerse es si este peligro público debe mantenerse 13 días más en la presidencia con la capacidad destructiva y la falta de respeto que ha mostrado Trump por los principios sobre los que se fundamentan los Estados Unidos. En Washington mucha gente no lo cree y en estos mismos instantes se está hablando de activar la enmienda 25 de la Constitución que contempla sustituir al presidente si es incapaz de cumplir con los poderes y deberes del cargo, un mecanismo cuya puesta en marcha depende del vicepresidente Mike Pence, que reemplazaría a Trump en el tiempo que queda hasta la asunción de Biden, y que si no fuera activada daría lugar, según ha dicho Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, a un nuevo proceso de impeachment para apartarlo del cargo. Un final patético, pero esperado, para un personaje esperpéntico, mediocre, ignorante y francamente trastornado, que con su presidencia de caricatura esfumó el liderazgo de los Estados Unidos para convertirlo en el hazme reír del mundo. Muchas gracias.